Fénix del Abismo, capítulo 5. El umbral y el ojo infinito, primera parte. La cúpula del renacimiento. La muerte, para Akira, no fue la nada absoluta de su primera vez. Fue una implosión hacia adentro, seguida de un latido suspendido en la negrura. En ese no espacio, en ese instante eterno entre el último sonido de sus costillas quebrándose y lo que vendría después, algo activó. No fue un pensamiento. Fue un mecanismo profundamente inscrito en la esencia misma de su alma, un protocolo escrito con la tinta de su doble trauma y su fusión única. Su cuerpo físico, destrozado contra la pared de la casa abandonada, dejó de ser un cadáver en proceso de enfriamiento. De cada poro, de cada herida, de la boca entreabierta, brotó una energía densa y voraz. No era el azul que él conocía. Era un negro azabache profundo, como un trozo de noche líquida. Esta energía se expandió rápidamente, formando una esfera perfecta de unos 3 metros de diámetro alrededor de su cuerpo, una cúpula de renacimiento que absorbió todo el sonido y la luz a su alrededor. La lluvia que caía sobre el tejado dejó de golpear esa zona. Las motas de polvo flotaron inmóviles. Dentro, el cuerpo de Akira fue desintegrado y reconstruido a un ritmo imposible. Huesos se soldaron, órganos se regeneraron, tejidos se recompusieron desde la nada, alimentados por el torrente de energía maldita que ahora ardía con una intensidad duplicada. Era el Fénix del Abismo cumpliendo su primera función primordial: negar el final. El proceso duró exactamente 60 segundos. Al segundo 61, la cúpula negra se resquebrajó sin sonido, fragmentándose en pedazos de oscuridad que se evaporaron antes de tocar el suelo. Y Akira despertó. No fue un despertar suave. Fue un catapultarse de vuelta a la existencia. Se incorporó de golpe, un jadeo profundo y claro llenando pulmones que un minuto antes estaban hechos jirones. Miró sus manos. Estaban limpias, intactas, libres de sangre o moretones. Se palpó el pecho. Ni dolor, ni hundimiento. Solo una piel tersa y una sensación subyacente de plenitud explosiva. Y entonces lo sintió. No solo estaba entero. Estaba más. Mucho más. Era como si toda su vida hubiera estado usando un traje de plomo y ahora se lo hubieran arrancado. La energía maldita dentro de él no era el zumbido constante de antes. Era un rugido silencioso, un torrente que circulaba con potencia duplicada, esperando ser usado. Al intentar concentrarse, notó que el azul fluía instantáneamente, cubriendo su brazo en un abrir y cerrar de ojos, más denso, más oscuro, más real. Pero eso no era todo. Había algo nuevo. Un sexto sentido que se había encendido en su sistema nervioso. No veía nada extraño, pero sentía el espacio a su alrededor de una manera completamente distinta. Sentía la vibración residual de la maldición de grado 3 dispersándose en el aire, como un eco de peligro reciente. Sentía los pequeños grado 4 que aún pululaban en las esquinas de la casa, no como formas visibles, sino como puntos de frío hostil en su mapa mental. Sentía la estructura del edificio, los puntos débiles, el flujo de corrientes de aire. Era una conciencia expandida, un sistema de alarma intrínseco que evaluaba constantemente las amenazas. Le vino el nombre de inmediato, inspirado en los recuerdos de Kenji. Detección de peligro. No predecía el futuro, pero hacía el presente infinitamente más legible. Y luego, el mayor descubrimiento. En el torbellino de poder duplicado, al intentar sentir el flujo de energía, encontró una nota distinta. No el frío áspero del azul, sino algo más sutil, más difícil de agarrar. Un hilo de sensación inversa. Concentrándose con una facilidad que antes le hubiera costado horas, logró aislar una mínima hebra de ese nuevo flujo en la punta de su dedo índice. Allí, titilando débilmente, había un destello de color rojo carmesí. No era el rojo destructivo y doloroso de sus fracasos. Este era más tenue, controlable. No sanaba, pero al pasar el dedo por el pequeño corte que había tenido en el dorso de la mano, un recuerdo físico que la regeneración no había borrado, sintió un leve chisporroteo energético. El corte no se cerró, pero la sensación de irritación desapareció, como si la energía negativa residual en la herida hubiera sido neutralizada. Era un poder ínfimo, pero era energía maldita inversa. Por fin. La euforía lo golpeó entonces con la fuerza de una ola. No era solo alivio. Era triunfo absoluto.
Había muerto y había renacido más fuerte. Había obtenido un poder nuevo y útil. Había roto la barrera del rojo. Se levantó, riendo, un sonido extraño y libre que hacía tiempo no salía de su garganta. Saltó, y su cuerpo respondió con una agilidad sobrehumana, alcanzando el techo con facilidad. El poder duplicado corría por sus venas, la detección de peligro pintaba el mundo en capas de información, y el tenue hilo rojo prometía posibilidades infinitas. Estaba invencible. Estaba por encima de todo. El año de entrenamiento, el miedo, la soledad, todo valía la pena por esto. En su éxtasis de poder recién descubierto, su detección de peligro lanzó una alerta brusca, un pico de frío absoluto tan intenso que casi lo paralizó. No venía de dentro de la casa. Venía de arriba. Del agujero en el techo por donde entraba la llovizna. Alzó la vista. Segunda parte. El encuentro con lo infinito. Un hombre flotaba allí, suspendido en el aire como si la gravedad fuera una cortesía que él podía revocar. Gafas negras oscuras. Cabello blanco como la nieve, desordenado y perfecto. Una sonrisa amplia, despreocupada, que no llegaba a tocar la boca oculta tras la curva de sus labios. Gojo Satoru. El conocimiento de Kenji golpeó a Akira con la certeza de un hecho científico. El más fuerte. El hechicero de rango especial. La encarnación viviente del poder absoluto en este mundo maldito. Y en ese momento, bañado en la euforia embriagadora de su renacimiento y su poder duplicado, el miedo no fue la primera respuesta. Fue un desafío. Su detección de peligro gritaba, chillaba, le aseguraba que lo que tenía enfrente era una amenaza de nivel catastrófico, un agujero negro de poder. Pero el torrente de energía duplicada en sus venas, la arrogancia momentánea del que acaba de vencer a la muerte, le susurraba algo más. ¿Y si puedes medirte? ¿Y si tu nuevo poder es suficiente para? Fue un impulso estúpido, animal, nacido del subidón de poder. Sin un grito, sin una advertencia, Akira se movió. Usó toda su velocidad duplicada. El suelo de madera se astilló bajo sus pies. Cubrió su puño derecho con la capa más densa de azul que pudo generar, y en el núcleo del golpe, entrelazó un fino hilo del recién descubierto rojo inverso. No sabía qué haría, pero instintivamente supo que añadiría peso. Peso conceptual. Un golpe no solo para dañar el cuerpo, sino para afectar la esencia. Se lanzó como un proyectil hacia la figura flotante, su puño dirigido al centro de ese torso despreocupado. Era un ataque que habría pulverizado a la maldición de grado 3. Que habría destrozado un muro de hormigón. Gojo Satoru no se movió. Ni siquiera parpadeó. El puño de Akira se detuvo. No chocó contra una barrera visible. Se detuvo a unos centímetros del pecho de Gojo, como si el aire mismo se hubiera solidificado en un muro infinitamente denso. El azul y el tenue rojo del golpe parpadearon y se desvanecieron, absorbidos o negados sin el menor esfuerzo. Akira quedó suspendido en el aire por un instante, la incredulidad lavando la euforía de su sistema. Luego, el dolor llegó. No un dolor físico, sino la realimentación violenta de su propia detección de peligro, que explotó en su cráneo con una advertencia tan aguda que fue como si le clavaran un picayalos en la mente. Vio, por una fracción de segundo, no con los ojos, sino con ese nuevo sentido, la verdad de lo que tenía enfrente. No un hombre, sino un vacío infinito, una condensación de poder y técnica tan absoluta que su mente apenas podía procesarla como algo distinto a la naturaleza misma. Gojo inclinó ligeramente la cabeza. La sonrisa no cambió. «Wow», dijo, su voz tranquila, casi aburrida, pero con una cualidad que cortaba el aire como el filo de una navaja. Morir y volverse más fuerte. ¡Qué técnica tan inconveniente! ¿Y ese golpecito energía inversa ya? Con esta edad. ¡Qué monstruito más interesante! Cada palabra era un balde de agua helada sobre el fuego de la euforia de Akira. La realidad se imponía con crudeza brutal. Él no era invencible. Era un insecto que había intentado picar a un dios. Gojo bajó la mirada hacia él, y aunque sus ojos estaban ocultos tras las gafas, Akira sintió el peso de esa mirada, los Six analizando cada partícula de su ser, diseccionando su energía, su técnica, el ciclo que acababa de completar. Pero los monstruitos sin supervisión hacen desastres, continuó Gojo, como hablando consigo mismo. Y tú, chico del Fénix, hueles a desastre ambulante.
Bueno, a desastre y a pan rancio. ¿Qué combinación antes de que Akira pudiera reaccionar, hablar, huir, a dónde? Gojo hizo un gesto mínimo con la mano. Akira no vio nada. No sintió ningún impacto. Simplemente, la conciencia se le apagó. Como si alguien hubiera desconectado su cerebro. Su cuerpo, todavía en la postura del ataque fallido, se desplomó hacia el suelo podrido. Gojo flotó hacia abajo, aterrizando sin hacer ruido. Miró el cuerpo inconsciente del chico, luego la casa abandonada, el remanente de la cúpula negra evaporándose. Su sonrisa se volvió un poco más pensativa, menos juguetona. Un fénix, ¿eh? Musitó. Los fénix renacen de sus cenizas. Pero el abismo ese no suelta lo que atrapa. Pobre chico. ¿Qué carga más pesada te ha tocado? Agarró a Akira del cuello de la camisa con una mano, tan fácil como si levantara una bolsa de papas. Miró hacia el agujero del techo, hacia el cielo gris. Bueno, dijo, con un tono de fastidio divertido. Supongo que esto cuenta como reclutamiento. Shoko no va a creer el desorden energético que tiene este crío. Y Yaga va a querer hacerme papeleo extra con un suspiro exagerado que no ocultaba la curiosidad brillante en su aura. Gojo Satoru, el hechicero más fuerte, se elevó en el aire con su premio inconsciente, y ambos desaparecieron de la casa abandonada, dejando atrás solo el silencio, la lluvia, y el eco de un ciclo que acababa de ser descubierto por el único ojo que podía verlo todo. Tercera parte. El despertar en el blanco. La conciencia regresó a Akira en oleadas. Primero, el olor. Antiséptico, limpio, alcohol y algo más herbal. No era el olor a moho, lluvia y podredumbre al que estaba acostumbrado. Luego, la sensación. Estaba acostado en algo blando. Una cama. Limpia. Las sábanas eran ásperas pero impersonales. Su cuerpo no dolía. Al contrario, se sentía perfecto. Lleno de ese rugido duplicado de energía, pero en calma. Por último, la vista. Abrió los ojos. Un techo blanco, luminiscente. Giró la cabeza lentamente. Estaba en una habitación pequeña, blanca, minimalista. Una ventana mostraba un cielo azul claro. Estaba vestido con una bata de hospital simple. El pánico, su viejo compañero, quiso apoderarse de él. ¿Dónde? ¿Cómo? Gojo. Se sentó de golpe, sus sentidos en alerta máxima. Su detección de peligro se activó de inmediato, escaneando la habitación. No había amenazas inminentes. Sentía vida. Mucha vida normal en los alrededores. Pero también, en el edificio, puntos de energía distinta. Algunos tenues, otros más sólidos. Y uno, muy lejano pero imposible de ignorar, que era como un sol de poder absoluto, quieto pero omnipresente. Gojo. Estaba en la escuela de Jujutsu de Tokio. Tenía que estarlo. La puerta de la habitación se abrió suavemente. Entró una mujer. Joven, con el pelo corto y lacio, una bata de médico sobre su ropa casual. Llevaba un cigarrillo sin encender en la boca. Sus ojos, cansados pero agudos, lo examinaron con una mirada clínica que iba más allá de lo físico. Ah, despierto, dijo, su voz era plana, sin mucha inflexión. Me alegro. Tu desorden energético estaba estabilizándose, pero era un lío. Soy Shoko Yairi, médico jefe de esta escuela. Akira la miró, sin decir nada, evaluando. No emanaba hostilidad. Su detección de peligro no se activaba contra ella, pero notaba una energía calmada y precisa a su alrededor. ¿Dónde? Logró decir, su voz ronca. En la escuela, confirmó Shoko, acercándose y revisando una pantalla con gráficos que Akira no entendía, probablemente relacionados con su energía. Gojo te trajo. Medio muerto de hambre, cubierto de porquería, y con una firma energética que hace que los medidores se vuelvan locos. Pero sobre todo hizo una pausa, mirándolo directamente. Con el rastro fresco de una técnica de resurrección activada. Muy fresca. Akira se quedó helado. Lo sabían. Lo sabían todo. Shoko pareció leer su terror. Exhaló un suspiro, sacando el cigarrillo de su boca pero sin encenderlo. Tranquilo. No estamos aquí para diseccionarte. Aunque a algunos les gustaría, su tono era ambiguo. Gojo insistió en traerte. Dijo que eras un proyecto interesante. ¿Y que tenías? ¿Cómo fue?
¿Un abismo dentro que necesita dirección, o una jaula que quieren de mí? Preguntó Akira, su voz más firme. La determinación fusionada surgía, preparándose para negociar, para luchar si era necesario. Shoko se encogió de hombros. Por ahora, que te recuperes. Que comas algo que no sea basura del contenedor. Luego, supongo, Gojo querrá hablar contigo. Y el director, Yaga, también se acercó un poco más, su mirada se volvió un poco menos clínica y un poco más compasiva. Escucha, chico. No sé qué es lo que tienes, pero se nota que ha sido duro. Esa técnica cada vez que la usas, ¿verdad? No es gratis. Se lleva algo. Akira la miró, sorprendido. ¿Cómo podía saberlo? Él aún no sentía la frialdad, pero la advertencia del padre fantasma resonaba. Shoko señaló levemente su propio pecho, luego sus ojos. No se ve a simple vista. Pero en el nivel energético hay un desgaste. Un aplanamiento. Como si los colores de tu alma estuvieran perdiendo saturación. Ten cuidado con eso. Antes de que Akira pudiera responder, ella dio media vuelta. Descansa. La comida llegará pronto. No intentes huir. En la puerta, se detuvo. Gojo te encontró donde sea que estuvieras. Huir de él no es una opción. Salió, dejando a Akira solo con el rugido de su poder duplicado, el nuevo hormigueo de la detección de peligro, y el peso abrumador de saberse atrapado, descubierto, y en la boca del lobo más grande del mundo. Miró sus manos. El tenue hilo rojo de energía inversa era ahora más fácil de invocar. El azul respondía al instante. Había ganado un poder inmenso, pero también había perdido algo igual de valioso. Su anonimato. Su libertad. Ahora estaba en la arena. Y los ojos más poderosos del mundo lo observaban. El verdadero entrenamiento, la verdadera prueba del Fénix del Abismo, acababa de comenzar. A fin del capítulo 5. Fénix del Abismo, capítulo 6. La prueba del director. Primera parte. El agradecimiento y la prudencia. El aroma a comida, un guiso real, con carne, verduras y arroz blanco fue lo que terminó de convencer a Akira de que huir, al menos de inmediato, era una idea estúpida. Comió con la voracidad controlada de quien ha pasado años con hambre, saboreando cada bocado como una revelación. La energía duplicada en su cuerpo parecía demandar más combustible, pero la sensación de saciedad fue un lujo olvidado. Mientras comía, su detección de peligro, ahora un sentido constante y claro como la vista, cartografió su entorno. El edificio de la enfermería estaba quieto. La energía solar de Gojo, sin embargo, era un faro imposible de ignorar, localizado en lo que su nuevo sentido le indicaba era un edificio principal. También detectaba otras 3 firmas energéticas distintas, más jóvenes, dispersas por los terrenos. Una era estable y bestial, Panda, otra vibraba con una precisión contenida, Maki, y la tercera era peculiar, como un susurro codificado, Inumaki. No sentía amenaza de ellos. Solo curiosidad distante. La advertencia de Shoko resonaba en su cabeza. Se lleva algo. Se miró las manos, intentó evocar el recuerdo del calor que sintió al ayudar a Ana. Estaba ahí, pero un poco más lejano. ¿No era su imaginación? No podía saberlo. Por ahora, lo único tangible era el poder. Y la realidad. Estaba atrapado en el corazón del mundo Jujutsu. La opción era clara. Enfrentarlo con la cabeza fría que la supervivencia le había enseñado. Se vistió con la ropa limpia y simple que habían dejado para él, un pantalón de entrenamiento negro y una sudadera holgada, y salió de la habitación. El pasillo estaba desierto. Siguió el rastro solar de Gojo con la certeza instintiva que le daba su nuevo sentido, como si una brújula en su pecho apuntara directamente a la fuente de poder más grande. Lo encontró en lo que parecía una sala de profesores desordenada, con mapas enrollados y papeles esparcidos. Gojo estaba recostado en una silla, con los pies sobre el escritorio, masticando un caramelo. Su característica venda negra cubría sus ojos, pero Akira supo, con la certeza absoluta que le daba su detección de peligro, que esos ojos infinitos, los Six-Eyes, le observaban a través de la tela, escudriñando cada partícula de su ser. «Ah, el ave fénix sale del nido», dijo Gojo, con una sonrisa de bienvenida que se formaba bajo la venda. «¿Cómo te sientes? ¿Con ganas de intentar golpearme otra vez?» Akira se detuvo a una distancia segura, manteniendo la postura recta pero no desafiante.
Respiró hondo, centrándose. Esta era la parte más difícil. Apagar el orgullo herido y la desconfianza animal. Me siento bien, dijo, su voz más firme de lo esperado. Y no. No voy a intentarlo otra vez. Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. La parte de Kenji, la que entendía la cortesía y la estrategia, tomó el control. Quería agradecerle por traerme aquí. Y disculparme por mi ataque. Fue estúpido. Estaba fuera de mí. Gojo levantó una ceja por encima del borde de la venda, la sonrisa transformándose en algo más interesada, menos burlona. Dejó caer los pies del escritorio y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. ¿Fuera de ti? ¿Por la euforia post-renacimiento? Sí, puede ser embriagador. Duplicar tu poder de la noche a la mañana es un subidón difícil de manejar. Aunque sus ojos estaban cubiertos, Akira sintió el peso de esa mirada, como si atravesara su carne, su energía, hasta el mismo ciclo grabado en su alma. Pero agradecerme, eso es inesperado. La mayoría de la gente a la que reclutó a la fuerza suele estar más resentida. La mayoría de la gente no ha estado comiendo de la basura y durmiendo bajo puentes durante 2 años, respondió Akira, con una franqueza calculada. Esto es mejor. Y usted podría haberme matado cuando ataqué. No lo hizo. Solo me apagó. Recordar la inconsciencia instantánea le produjo un escalofrío. Así que, gracias. Y lo siento. Gojo lo observó en silencio por unos segundos largos, su cabeza ladeada. El aire parecía vibrar con el peso de su atención. Luego, se levantó de un salto, su energía contenida moviéndose con él como la calma antes de una tormenta. Bien, dijo, su tono ahora más businesslike. Si realmente quieres agradecerme y quedarte, hay un pequeño trámite. El director, Masamichi Yaga, tiene que evaluarte. Para ver si puedes quedarte como estudiante o como algo más. Su sonrisa bajo la venda volvió, pero esta vez tenía un borde afilado. No te voy a mentir, chico Fénix. Eres un caso único. Un fenómeno. Yaga es tradicional. Le gustan las cosas ordenadas, comprensibles. Tú no eres ninguna de las dos cosas. Así que su prueba no será un paseo por el campo. Akira asintió, asimilando la información. Una prueba. Podía manejar pruebas. Había pasado la prueba de la calle, la prueba del hambre, la prueba de la maldición de grado 3. ¿Qué debo hacer? Venir conmigo, dijo Gojo, dirigiéndose a la puerta. Y no morir. O sí, morir, total, parece que se te da bien volver. Broma. Añadió al ver la expresión tensa de Akira. Solo una broma. En serio, ven. Segunda parte. El taller del titiritero. Gojo lo guió a través de los amplios y silenciosos corredores de madera de la escuela, hasta un edificio separado, más bajo y robusto, que olía a serrín, tela y algo más orgánico. La puerta del taller de Yaga estaba entreabierta. Dentro, el espacio era un caos organizado. Estantes llenos de herramientas, rollos de tela, frascos con sustancias extrañas. Y en el centro, bajo la luz de un flexo, estaba Masamichi Yaga. Un hombre enorme, de constitución imponente, rostro serio y gafas redondas. Vestía la túnica tradicional de maestro Jujutsu, y sus manos, grandes y callosas, estaban trabajando meticulosamente en lo que parecía un peluche de gorila incompleto. Al lado de su escritorio, inmóvil pero emanando una energía latente, había un muñeco maldito terminado, con la apariencia de un gato con botas de pesadilla. La energía de Yaga no era como la de Gojo. No era infinita ni aplastante. Era densa, sólida como el roble, y profundamente anclada. Su detección de peligro no chilló, pero le advirtió. Poder concentrado. Experiencia. Peligro controlado. Gojo entró sin llamar. Yaga-sensei. Te traigo el fenómeno meteorológico humano que te mencioné. Yaga no alzó la vista de su trabajo, pero su gruñido resonó en el taller. Ya te dije, Gojo. No me traigas problemas antes de la hora del té. Finalmente, dejó sus herramientas y alzó la vista. Sus ojos, tras los lentes, escrutaron a Akira con una intensidad que lo hizo sentirse como un espécimen bajo un microscopio. No había curiosidad juguetona, solo análisis frío y evaluación. Así que eres, dijo Yaga, su voz grave y sin adornos. Akira Haru. Sin registro familiar. Sin entrenamiento formal.
con una técnica maldita innata que, según el informe de Gojo, implica resurrección con aumento de poder y desarrollo de habilidades adaptativas. Hizo una pausa, dejando que el peso de las palabras cayera. Y un encuentro previo con una maldición de grado 1 residual que, al parecer, te identificó como Fénix del Abismo. Akira se mantuvo quieto, consciente de cada movimiento. Asintió una vez. Sí, director. Yaga se levantó, su sombra cayendo sobre Akira. La escuela de Jujutsu no es un refugio para fenómenos curiosos. Es un campo de entrenamiento para soldados que luchan contra las maldiciones. Tu técnica es desestabilizadora. Te vuelves más fuerte cada vez que mueres. Eso es una espada de doble filo. Puede crear un hechicero poderoso, o un monstruo incontrolable que busque la muerte para alimentar su poder. Se cruzó de brazos. ¿Por qué debería permitir que alguien así se quede? Akira había anticipado esta pregunta. Había ensayado mentalmente la respuesta durante el camino. Porque puedo controlarlo, dijo, manteniendo la mirada en Yaga. He muerto 2 veces. La primera, sin querer. La segunda, en combate. No busqué ninguna de las dos. Uso mi poder para sobrevivir y para ayudar, cuando puedo, recordó Ana, y la sensación, aunque un poco más lejano, aún estaba allí. Y aquí, con entrenamiento, puedo aprender a usarlo sin tener que morir. A volverme fuerte de otras formas. Puedo ser un activo, no una amenaza. Yaga no pareció impresionado. Palabras. Cualquiera puede decirlas. Necesito ver acción. Necesito ver tu fundamento, señaló con la cabeza al muñeco maldito tipo gato junto a su escritorio. Ese es uno de mis Cursed Corpses de grado intermedio. Tú y él. El patio de entrenamiento. Demuéstrame que no eres solo un saco de trucos peligrosos. Demuéstrame que tienes el instinto, la voluntad y el control para ser un hechicero. Gojo se recostó contra el marco de la puerta, la venda ocultando su expresión pero su sonrisa audible en su voz. Buena suerte, Fénix. No dejes que te arañe demasiado. Aunque, bueno, si te araña, renacerás y serás más fuerte, ¿no? Es un win-win. Akira ignoró el comentario. Su mente ya estaba en modo combate. Un muñeco maldito. No era una maldición viva, era una herramienta, un arma animada. Su detección de peligro ya lo estaba escaneando. Movimiento rápido. Garras energéticas. Punto débil. Núcleo en el centro del pecho, protegido. Acepto, dijo Akira, con una calma que sorprendió incluso a Yaga. Tercera parte. La prueba del Fénix. El patio de entrenamiento era un cuadrado de tierra batida, rodeado por un enrejado de madera. El cielo de la tarde comenzaba a teñirse de naranja. Gojo observaba desde la barrera, con los brazos cruzados, la venda negra orientada hacia el campo. Yaga se quedó al borde del campo, los brazos también cruzados, su expresión impasible. El muñeco maldito gato fue colocado en el centro. Era más grande de lo que parecía en el taller, del tamaño de un puma, con ojos de botón que brillaban con una luz maldita tenue. Sus garras eran extensiones de energía maldita sólida, afiladas como cuchillas. El objetivo es inutilizarlo, anunció Yaga. Sin destruir el núcleo por completo, si puedes. Demuestra control. Comienza. El muñeco se activó al instante. No hubo un gruñido, solo un silbido de energía y se lanzó hacia Akira con una velocidad que habría sido imposible de seguir un día antes. Pero Akira ya no era el de ayer. Su detección de peligro le dio la ventaja. Sintió la intención de salto un microsegundo antes de que ocurriera. Su cuerpo, cargado con energía duplicada, reaccionó. No retrocedió. Cargó. Envolvió sus brazos en energía maldita, el azul oscuro envolviéndolo al instante, con un control y una velocidad que nunca antes tuvo. El muñeco golpeó, sus garras chocando contra los antebrazos reforzados de Akira con un sonido metálico. Esta vez, no cedieron. Akira giró, usando la fuerza del impacto para desviar al muñeco y contraatacar con un golpe directo al costado. El muñeco, ágil, aterrizó sobre sus patas y rebotó en el suelo, lanzándose de nuevo en un ataque giratorio. Fue un intercambio rápido y brutal. Akira no usaba técnicas elaboradas. Usaba eficiencia pura. Esquiva, bloqueo, golpe.
Su sentido del peligro le permitía anticipar casi todos los movimientos del muñeco, que, aunque rápido, operaba con patrones predecibles para la percepción aumentada de Akira. Aprendió sus ritmos. Ataque, pausa para recalibrar, ataque. En un momento, el muñeco intentó un ataque directo al pecho, buscando el núcleo de Akira con una garra extendida. Su detección de peligro le advirtió del punto débil del muñeco a su vez. El núcleo en su propio pecho quedó ligeramente expuesto durante esa maniobra. Akira no lo pensó. Dejó que la garra se acercara, confiando en su capa de energía maldita para absorber parte del golpe. Al mismo tiempo, su propia mano se cerró como un pistón, no cubierta del todo de azul, sino con un fino filamento de energía maldita inversa que había aprendido a entrelazar. No era suficiente para destruir, pero sí para interferir. Su puño conectó con el núcleo del muñeco un instante antes de que la garra lo alcanzara a él. El efecto fue inmediato. El muñeco se congeló en el aire, un tremor eléctrico recorriendo su cuerpo de tela y energía. La luz de sus ojos parpadeó y se apagó. Cayó al suelo, inerte, una masa de trapo sin animación. La garra del muñeco apenas había rozado el pecho de Akira, desgarrando la sudadera pero deteniéndose contra la capa de energía maldita. Un poco más de fuerza, y habría llegado a la piel. Akira jadeaba, el corazón latiendo fuerte, pero no por agotamiento, sino por la adrenalina. El hilo rojo en su puño se desvaneció. Se enderezó y miró a Yaga. El director había observado todo sin pestañear. Su expresión seguía siendo impasible, pero sus ojos, detrás de los lentes, habían captado cada detalle. La velocidad de activación de la energía, la capacidad de anticipación, el uso instintivo pero controlado de la energía inversa para desactivar, no destruir. Y, crucialmente, la calma táctica bajo presión. El chico no se dejó llevar por la fuerza bruta. Evaluó, esperó, y usó el mínimo necesario. Gojo silbó, impresionado. Uy. Eso sí que no me lo esperaba. Energía inversa para desactivar juguetes. ¡Qué útil! Yaga caminó lentamente hacia el muñeco caído, lo inspeccionó con una mirada experta. Luego, se volvió hacia Akira. Tu control es tosco. Tu forma, inexistente. Dependes demasiado de ese sentido de peligro, que es impresionante, pero que puede ser engañado. Hizo una pausa. Pero el fundamento está ahí. La voluntad de controlar tu poder, no de ser controlado por él. Y la frialdad para tomar la decisión correcta en combate. Se acercó a Akira, mirándolo desde arriba. Aceptarás ser un estudiante de primer año, bajo estricta supervisión. Aceptarás las clases, el entrenamiento y las reglas. Y aceptarás sesiones periódicas de evaluación conmigo y con Shoko para monitorizar los efectos secundarios de tu técnica. Sus ojos se endurecieron. Si en algún momento considero que te estás volviendo un peligro para ti mismo o para otros, o que tu camino se inclina hacia la oscuridad que tu técnica promete, tomaré medidas. ¿Está claro? Akira sintió un peso aliviarse de sus hombros, mezclado con la presión de una nueva cadena. La supervisión. Pero era una cadena en un lugar seguro, con comida y un propósito. Asintió, con firmeza. Claro, director. Yaga asintió, una vez. Bien. Gojo, encárgate de él. Enséñale lo básico de la vida escolar. Sus compañeros ya están aquí. Se integrará con ellos. Miró a Akira por última vez. Bienvenido a la Escuela Técnica de Jujutsu de Tokio, Akira Haru. No me arrepentiré de esto. Mientras Yaga se daba la vuelta y recogía su muñeco inerte, Gojo se acercó y puso un brazo sobre los hombros de Akira, guiándolo fuera del patio. Felicidades, Koai. Lo lograste. Ahora empieza lo divertido. Presentarte a tus nuevos y adorablemente raros compañeros de clase. Y pensar que dentro de un mes llegará otro fenómeno. Este año va a ser un no parar. Su risa era despreocupada, pero bajo la venda, sus zigzagues, por un instante, se posaron en el perfil de Akira con una expresión que no era de simple diversión, sino de profundo interés. Había visto el potencial. Y también había visto, en la calma con la que el chico había usado la energía inversa, la primera y tenue pérdida de calor humano en sus acciones, tan sutil que quizás ni el propio Akira la notaba. El Fénix tenía su nido, por ahora. Pero el abismo que llevaba dentro era paciente.
Y la escuela, con sus propias tragedias y desafíos, sería el crisol perfecto para poner a prueba cuál de los dos, el renacimiento o la pérdida, acabaría definiendo a Kira Haru. A fin del capítulo 6.